acompañan en Despierta Juan Pardinas, director del INCO, y Manuel Guadarrama, coordinador de finanzas del propio Instituto Mexicano de Competitividad. Muchísimas gracias por venir. Muy buenos días. El tema de la deuda de los estados. En primicia, hoy en Despierta nos van a mostrar los resultados. Analizaron la deuda de los estados, de los gobiernos. ¿Con qué se encuentran, Juan? Como país no tenemos un problema de deuda de estados y municipios, pero tenemos estados y municipios que tienen un enorme problema de deuda. O sea, si lo vemos desde la altura a la que vuela un avión de 30,000 pies de distancia, no hay crisis. No hay crisis o no hay focos rojos. Lo que sí debemos estar preocupados es que con el precio del petróleo, la caída en la producción de Pemex, vienen años de vacas flacas. Y el gran incremento de la deuda de estados y municipios vino justamente después de la crisis de 2008, de 2009. A pesar de que la Constitución prohíbe que los estados se gasten deuda en gasto corriente, en sueldos, en salarios, desgraciadamente hay estados que violan la Constitución los lunes, los martes y los miércoles, los jueves y los viernes la respetan. Entonces viene una época que hay que estar muy atentos con focos amarillos justamente para que este problema que hoy es regional no se vuelva estructural. ¿Hay algún estado que tenga problemas con el servicio de esa deuda que pueda implicar que pudieran caer en default? Pues el caso ayer, el invitado que tuvieron ayer en la mañana, Chihuahua está en primer lugar y es el estado más endeudado del país. ¿Cómo está la situación? ¿Chihuahua es el peor? En términos de lo que representa su deuda, del tamaño de la economía del estado, sí. Ya prácticamente es que más es así como se tiene que medir, exactamente, ¿no? O sea, eso es lo justo, ¿no? Porque si no, pues obviamente justa. Tienes a los estados más grandes y más ricos pueden tener más deuda en pesos y centavos, y así ¿no? la presentan para que parezca algo menor, ¿no? Así es. Encontramos que en promedio en el país es de 2.6% del PIB, la deuda de los estados, pero en el caso de Chihuahua es cerca ya del 8%. Ya ha crecido muchísimo en la gestión del Por gobernador. supuesto, empezamos con una deuda en 2010 de 11,000 millones de pesos y vamos a terminarla con cerca de 42,000 millones ¿Y para de pesos. qué la han usado en infraestructura? ¿Se nota la aplicación de esos recursos ¿De 11 o no? 40? Perdón, Enrique, ¿qué preguntaste? Sí, que si se nota tanta deuda en infraestructura, se ve, que pues, que esté bonito, grandes pues, ¿no? puentes, grandes carreteras. Desafortunadamente no teníamos una regulación como la que ahora ya tenemos, que apenas en abril pasado se aprobó la Ley de Disciplina Financiera, que establece ya una serie de mecanismos, por ejemplo, que no lo puedan destinar a gasto corriente, se define un poco más qué es inversión productiva, es decir, que no sea el día a día de los gobiernos. Las pero elecciones, ¿no? Porque mucha de esa lana termina viéndose a financiar las campañas políticas. Chihuahua, el peor. ¿Hay un top 5, digamos, de la vergüenza? Oro, plata y bronce, por lo menos, díganos. Hay un top 7. Top 7. Y lo curioso es que de esos 7 estados que tienen mayor deuda con respecto al PIB, 5 están profundamente involucrados en escándalos de corrupción. Chihuahua en primer lugar, Quintana Roo, y en esos 7 también están Veracruz, Nuevo León y Coahuila. ¿Cuáles son los otros dos? Nayarit y Chiapas. Y Chiapas. ¿En qué bueno, a ver. ¿Qué nota un ciudadano común que su estado está endeudado? Pues lo nota, por ejemplo, que te aumentan los impuestos locales, que baja los servicios, la calidad de los servicios, que el Estado tiene menos capacidad para contratar policías, para comprar desabasto en los hospitales. Sí. Por ejemplo, Coahuila ya lo vive, ¿no? Desde hace algún tiempo. Sí. El hecho de tener que servir la deuda y eso le quita servicios a la gente de a pie, ¿no? A ver, pero ¿cuánto de esto tiene responsabilidad los gobernadores? Porque por la lista que están diciendo, a ver, dices Chihuahua, César Duarte metido en escándalos de corrupción. Veracruz, Javier Duarte metido en escándalos de corrupción. Quintana Roo. Quintana Roo, Roberto Borge metido en escándalos de corrupción. Luego decían también Nuevo León, de Rodrigo Medina, sí, ¿no? Metido en escándalos de corrupción. Nayarit, a ver, yo creo que Nayarit es uno de esos estados, y lo ponía en mi columna la semana pasada. Sí. Roberto Sandoval me parece uno de esos gobernadores que van a dejar un escándalo. Nayarit tiene elecciones el próximo año para renovar la gubernatura. Como que nadie pela a Nayarit, y lo que está pasando ahí, terrible. Los abusos que la sociedad registra del gobernador son notables. No me extraña para nada que esté esta lista, como tampoco me extraña el Chiapas de Manuel Velasco, ¿no? Sí, no es sorpresa. Es decir, que alguien diga que Manuel Velasco está gastando demasiado dinero, pues sí, no se puede dar por sorprendido. Si pintas de verde un estado completo, algo en pintura te has de gastar mucha lana. ¿No? ¿Qué otro estado? Perdón, me falta uno. Dijimos, era Coahuila, ¿no? Coahuila. Coahuila, que bueno, tiene eso una historia ya trae terrible. un problema. ¿Hay alguien que lo está haciendo bien
en este país, que no esté en esa parte baja, sino que destaque, que también hay que decirlo. Pues hay varios estados que de hecho todavía podrían inclusive recurrir a la deuda, ¿no? Es un poco no satanizar este instrumento que también, pues evidentemente está porque tiene un propósito de No, generar endeudarse cuando lo puedes bienestar. pagar está súper Por bien. supuesto que está muy bien. Te La, ayuda. la deuda es un martillo, igual construyes una casa que puedes lastimar a una persona. Tal cual. Y se usa Pero bien. dos datos preocupantes. Pero ¿cuáles son los buenos? en- Te preguntaba Sí. Enrique, los que manejan bien. Bueno, no sé si podemos decir que bien, pero en el caso, por ejemplo, de Tlaxcala, pues prácticamente tiene 0%. Pero no de- tener de- deuda de tampoco deuda. significa Es que un estén bien, exceso de Es un pudor, exceso yo de... creo. Exactamente. ¿no? Demasiado Afortun- precavidos. Ya reformaron su marco constitucional, ahora ya pueden contratar deuda, porque inclusive unos años atrás... No ni tener siquiera deuda también es existía una mala idea, ¿no? esa Tampoco es posibilidad. muy bueno. Así es. En un país A con menos que carencias. tengas mucha ¿Los infraestructura. ¿Algún otro? demás están más o menos bien? Sí, prácticamente casi todos O sea, andan... 7 son los promedio. focos O rojos, sea, ¿no? el Distrito Federal, el Estado, El de, Estado de México, México. por ejemplo, incluso tendrían margen para endeudarse más si lo hacen para proyectos Pero depende para qué, específicos. Exacto, ¿no? por supuesto. Porque la deuda de la capital ha crecido de forma importante, pero no se nota en infraestructura, por ejemplo, ¿no? Sí, o no se nota en mejor servicio de metro, pero Ujú. todavía anda por ahí del 2% del PIB de la Ciudad de México. ¿Dónde podemos consultar el estudio si queremos meternos detalle a detalle? Si la gente que dice, no, pues no hablaron de Puebla, no hablaron de Baja California, no hablaron de Yucatán, ¿dónde se pueden meter para saber el diagnóstico? www.inco.org.mx, la página de internet del Instituto Mexicano para la Competitividad. Ahí está toda la presentación y la información anexa a las bases de datos. Muchísimas gracias por venir. El Instituto Mexicano